Hola, muy buenos días. Soy la doctora Laura Karina Arenas Sandoval, especialista en medicina de familia. Agradezco primeramente la invitación al Colegio de Médicos Especialistas y Residentes en Medicina Familiar del Estado de Morelos. Vamos a revisar una presentación acerca de la atención integrada para un envejecimiento saludable, por sus siglas en inglés. Primero vamos a hacer una breve introducción acerca del envejecimiento poblacional de nuestros adultos mayores. Se prevé que para el 2050 la proporción de la población mundial de 60 años o más se duplicará la cifra que anteriormente existía en el 2015. En las Américas la esperanza de vida ha aumentado en 21.6 años en las últimas 6 décadas. Sin embargo, en este caso, vivir más significa también abordar problemas de salud acumulados durante la edad avanzada. Es indudable que esta transición demográfica a una población que envejece va a impactar en casi todos los aspectos de la sociedad y creará desafíos nuevos y complejos para los sistemas de salud, la asistencia social e indudablemente para nosotros parte médica, seamos institucionales, no institucionales. Por lo tanto, se necesitará un enfoque transformador en la forma en que se diseñan al interior los sistemas de salud y los servicios para poder garantizar a nuestros adultos mayores una atención de alta calidad, que sea de manera integrada, atención asequible, accesible y centrada en las necesidades y los derechos de las personas mayores. Caso a nivel mundial, pero ya centrados a nivel de México, las personas de 60 años y más son 14.5 millones. Esto solo hablando del 11% de la población de nuestros adultos mayores, y se prevé que esto va a incrementar. Vamos a hablar sobre salud en la vejez. Salud en la vejez, pues primero que nada generar esa pregunta en nosotros, ¿no? ¿Qué salud deseamos y qué salud vamos a tener durante la vejez? Centremos esa pregunta en nuestra cabeza. La dinámica de salud en la vejez pues va a ser compleja, existen varios elementos que van a influir y que van a entrar en juego para que al final se pueda expresar toda esta serie compleja o fácil, ¿no?, de llegar a una salud, un envejecimiento saludable. Esto va a ir de la mano sobre varias capacidades físicas y mentales, además de que va a llevar a una capacidad funcional que nos permita llevar una mejor calidad de vida, ser funcionales en el estado de la vejez. Envejecimiento saludable, una palabra que va a hacer mucho hincapié durante esta presentación, pues va a ser un proceso gradual en el que se desarrollará durante el curso de la vida, todo el curso de la vida desde el nacimiento. Esto va a conllevar ciertos cambios a nivel biológico, ¿no?, que ya hay degenerativos, otros por su historia natural, cambios fisiológicos que pueden mermar estos desde el inicio de la vida pues hasta el final, cambios psicosociales. Recordemos que existen estos cambios que indudablemente van a alterar para bien o para mal en una calidad de vida adecuada, sobre todo porque pues al inicio de la vida, en cuestiones por ejemplo económicas, existe un ambiente adecuado en ocasiones. Ya cuando nosotros llegamos al retiro o la vejez, pues existen otros factores que pudieran modificar ese ambiente económico que tal vez es muy importante para alguno de nosotros y que va a ser muy importante para algunos de los pacientes, ¿no? Capacidades funcionales que también se van a ver afectadas. Estas, pues, cambios estructurales a nivel anatómico, a nivel neurológico, y al final todos estos factores van a ser un conjunto de mezcla para poder tener un paciente que sea funcional para la vida diaria o que dependa ya de un cuidador o que cree dependencia a nivel familiar, ¿no? Estas interacciones pueden ser dinámicas, permanentes entre la persona y el contexto en que se vaya a desarrollar. Bueno,
será un proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional. Esto va a permitir que tengamos un bienestar en edad avanzada. Equilibrio entre el bien y el mal va a permitir que al final esto pueda generar un envejecimiento activo de manera saludable y que no necesariamente requieran de algún cuidador primario, ¿no? Pero todos envejecemos de manera diferente a lo largo de la vida. Existen varios factores, aquí vamos a distribuir como los principales. Herencia genética, que esto ya está marcado, que son factores que no son modificables, van a estar interactuando con el medio ambiente. Esta herencia genética pues pueden ser desde enfermedades crónicas degenerativas, antecedentes heredofamiliares que ya vienen marcados, ¿no? Además van a interactuar con todo el ciclo vital donde nosotros vivimos. Esto puede implicar desde no es envejecer de la misma manera un paciente que se desarrolla en un ambiente rural a un urbano. Sentémonos en esa situación, ¿no? En ese contexto, donde envejece diferente un paciente adulto mayor que se desarrolla en un ambiente urbano, un ambiente rural. Además de las conductas, estos son factores modificables que van a ir pesando poco a poco. Las conductas que sí se pueden modificar son hábitos alimenticios, la forma de alimentación, que sea primordial durante el desarrollo, durante la edad adulta y durante la vejez, ¿no? Además de la actividad física, muchos de nuestros pacientes o la gran mayoría de los pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas viven una vida sedentaria. Entonces, hagamos hincapié en esta parte, realizar, por ejemplo, actividad física, puede ser aeróbica, anaeróbica y prescribirla de manera adecuada y personalizada. Además de el control del peso, que esto también es parte importante, hábitos que no debieran de pasar, como el tabaquismo, consumo de sustancias nocivas, esto va a mermar al final y vamos a envejecer de manera distinta, sobre todo en estos factores que pueden ser modificables. Además de los accesos a servicios de salud, recordemos que no toda la población adulta mayor tiene accesos a servicios de salud de manera adecuada, rápida. Habrá quien no tiene, que tendrá que viajar distancias largas, o quien solo tiene acceso pero por medio privado. Entonces, este también es un parteaguas, ¿no? Nosotros somos los que vamos a activar cada una de esas compuertas para al final poder determinar de qué manera vamos a envejecer. En esos hábitos que sí son modificables y que estamos todavía a tiempo, ¿no? Que esto va a hacer, que finalmente es medicina preventiva, que este es como el paradigma que todavía tenemos nosotros, que somos médicos institucionales que nos dedicamos a curar. No, es prevención, y esa prevención va a mermar en toda esa situación que nos está absorbiendo, sobre todo institucionalmente, ¿no? Bueno, la atención integrada, que es lo que la OMS, la OPS, el Instituto Nacional de Geriatría están promocionando, están en pro de eso, pues esa atención integrada son servicios gestionados, prestados, privados, públicos, que van a asegurar que las personas reciban servicios ininterrumpidos de promoción a la salud. ¿Cuáles van a ser las intervenciones para una atención integrada? Bueno, pues prevención de enfermedades, detectarlas de manera oportuna y hacer una intervención oportuna también de estas. Identificación de lesiones y de discapacidades. Recordemos que muchos de los adultos mayores tienen discapacidades y esto va a disminuir la esperanza de vida de estos pacientes. Un diagnóstico oportuno y tratamiento pues obviamente oportuno, de manera adecuada e individualizada. Todos y cada uno de los pacientes, no solo pacientes en edad adulta mayor, debieran recibirlo, ¿no? Manejar diferente tipo de enfermedades, modificar factores que a lo mejor se van a ir en cascada y van a mejorar esa condición de vida. En algunos pacientes que definitivamente ya no podemos hacer modificaciones de esas enfermedades porque ya están instauradas, bueno, habrá que echar a andar ciertos programas de rehabilitación, estrategias, junto con la familia, apoyo de cuidadores, de la sociedad, además de cuidados paliativos, para que al final de vida estos pacientes tengan un bienestar social y en casa.
particularmente para las personas mayores y las personas con afecciones crónicas, es ampliamente aceptada como un mecanismo para mejorar los resultados de su salud y la eficiencia del sistema. Esto se va a llevar a cabo sobre todo en dos factores y dos piezas muy importantes para esto, que es la capacidad intrínseca y la capacidad funcional. Son como el yin y el yang. La capacidad intrínseca va a comprender las capacidades físicas y mentales con las que dispone una persona. Capacidades físicas como caminar, levantarse solo, mentales como alteraciones que no existan a nivel cognitivo, actividad básica de la vida diaria. La capacidad intrínseca, en esta ocasión tenemos 6 dominios que vigilar y cada uno de los dominios nos van a llevar a una adecuada capacidad intrínseca y mantener esa homeostasis. ¿Cuáles son los dominios? Pues la capacidad visual, la capacidad auditiva, la capacidad cognitiva, la vitalidad, capacidad psicológica, locomotriz, y estos dos una homeostasis con la capacidad funcional. En segundo término, la capacidad funcional pues va a ser la encargada de satisfacer las necesidades básicas del paciente. Aprender, crecer, poder tomar decisiones, además de movilizarse, puesto que ya tiene una capacidad intrínseca adecuada, y esto va a contribuir en todo ese entorno, ¿no? Entonces aquí tenemos una raíz que es la principal, la base de esto, que debe de estar estable o por lo menos controlar esos factores que no estamos logrando tener en la capacidad intrínseca para que esto pueda llevarnos a una capacidad funcional de manera adecuada. E inevitablemente pues el entorno, el contexto es el que también tenemos que modificar para que esto se pueda de manera adecuada, en un ambiente adecuado también. Es muy importante la unión familiar, el que colaboren familiares cercanos, los mismos vecinos o la misma institución que a veces no está adaptada como para esos retos del adulto mayor. Precisamente la OPS, la OMS, el Instituto Nacional de Geriatría, estamos actualmente en la década de envejecimiento saludable. Esta década hace mucho énfasis en 4 áreas de acción. Estas son las principales. El objetivo es luchar contra la discriminación de la edad. En la encuesta nacional que se realiza sobre envejecimiento saludable en los últimos años, fíjense que es algo muy curioso y ese dato se los dejo, sobre todo para los que tenemos ese trabajo con los pacientes adultos mayores, porque ellos, al ser interrogados sobre quién consideran o quién perciben que tiene una discriminación mayor hacia el adulto, pues ellos refieren en un alto porcentaje y el mayor porcentaje contesta que el médico o un especialista del área de la salud es el que ellos perciben que genera un alto porcentaje de discriminación. Entonces es algo que pues hay que estar observando y modificar si en alguno de nosotros ha ocurrido, ¿no? Además, otra área que abarca la década de envejecimiento saludable es crear entornos amigables hacia las personas mayores. Entornos amigables no es que tengamos un consultorio bonito, ¿no? Que tengamos algo para que lo recibamos a él. No, entornos son aquellos que creemos rampas, que tengamos el acceso para que ellos puedan adaptarse también, ¿no? A esas cuestiones que a veces tenemos una sociedad creada, pero en muchas ocasiones nos rebasa la tecnología, sí, pero el adulto mayor requiere de otras modificaciones que también haga que se sienta parte de esta sociedad para adultos mayores también, no solo para personas en edad pues joven, ¿no? Otro de las áreas de acción de esta década son los cuidados a largo plazo. Lo que hablábamos en ese momento, el incremento de la población de adultos mayores pues cada vez es más, entonces tenemos que estar capacitados para cuidar a estos pacientes que tienen enfermedades crónicas o que en ocasiones tienen discapacidades, estar preparados para ese tipo de retos, creando obviamente estrategias e intervenciones de manera oportuna.
y alinear a los sistemas de salud para que todos ellos puedan tener acceso a este sistema. Eso es parte de la... Entonces veamos en esta imagen de manera muy rápida. Envejecer no es como alusión a una imagen donde veamos un adulto mayor, en este caso la imagen del lado derecho, que tenga equilibrio, buena salud, buenos reflejos. Eso sí es envejecer, pero habrá quien también puede envejecer con la imagen del lado izquierdo de manera sin deterioro cognitivo, con las capacidades mentales adecuadas, ¿no? Con el control de algunos factores modificables. Entonces, ¿envejecen los dos? Sí, pero de diferente manera y siempre de la mejor manera. Importante. En octubre del 2017, la OMS publica la Guía de Atención Integrada para Personas Mayores. Este manual se basa en el marco ICOP que ya existe para poder ayudar a los trabajadores de la salud, llámese enfermera geriatra, llámese interno, residente, médico de familia, especialista, centros de salud también, cuidadores primarios, cuidadores secundarios y de atención comunitaria, para poner en práctica las recomendaciones descritas en las directrices ICOP. El manual es un manual, ayuda a establecer objetivos centrados en la persona y a poder integrar enfoques en el sistema, el servicio y los niveles clínicos. El plan de ICOP puede incluir múltiples intervenciones para gestionar la disminución de la capacidad, para proporcionar asistencia social y apoyo, con el objetivo de desarrollar la capacidad de autogestión y poder ayudar indudablemente a los cuidadores. Esta aplicación, ustedes la van a poder descargar en sus aparatos móviles. Esta aplicación es una herramienta que nos va a facilitar mucho el trabajo. Sin embargo, esta aplicación es como el botoncito resumido nada más. ¿Qué es ICOP? ICOP surge para estandarizar todas estas evaluaciones e instrumentos que se le realizan al adulto mayor. Se resume en una aplicación, pero la verdad es que son muchos lineamientos. Ustedes la pueden descargar para que vayamos observando. Después con calma van a ir poder revisar todos esos pasos que lleva. Es una aplicación, la verdad es que muy completa, ¿no? Habrá disyuntivas, sí, habrá instrumentos que pueden ser aplicados en alguna población, en algunos otros no. Ustedes van a poder identificar esa parte, ¿no? ICOP son recomendaciones. Esto tiene una evidencia científica, tiene validez interna y externa. Además, estas recomendaciones pues son herramientas que no se inventaron, que no se nos ocurrió ni a mí, ni a la OMS, ni a la OPS, ni al Instituto Nacional de Geriatría. Esto está ya validado, tiene una evidencia científica importante. Está desarrollada por la OMS, que es la institución que encabeza todo este tipo de herramientas para ayudar a los sistemas de salud. Todo esto enfocado a un envejecimiento saludable. Está diseñada para implementar un modelo de atención centrado en la persona, en el adulto mayor. ICOP va a evaluar las condiciones de salud del adulto mayor, va a evitar que disminuyan las capacidades físicas y mentales de las personas mayores, esto refiriéndose a capacidad intrínseca, para actuar temprano, oportunamente, para limitar algunas características, ¿no? Limitar movilidad, desnutrición, discapacidad visual, pérdida de la audición. Todo esto vamos a identificarlo con la aplicación. Obviamente no podemos dejar nunca atrás nuestra clínica, nuestro interrogatorio, y también va a haber instrumentos donde si nosotros los aplicamos vamos a poder evaluar capacidad mental y además a lo mejor como resultado obtener deterioro cognitivo y depresión. Y ICOP centra su atención en 8 esquemas. Estos esquemas van enfocados cada uno de ellos en 2 partes. Los primeros son las necesidades de atención sociosanitaria y los segundos van enfocados a condiciones asociadas a la disminución de la capacidad intrínseca. ¿Cuáles son estos esquemas de atención? Bueno, hablemos de los más importantes.
Los otros van más enfocados a la sociedad, al contexto del paciente. Este esquema son síntomas depresivos que se van a evaluar en esta aplicación: pérdida de la movilidad, nutrición deficiente, deterioro cognitivo, déficit visual y pérdida auditiva. Todo esto es capacidad intrínseca que nosotros vamos a evaluar. Y los finales son apoyo a cuidadores y asistencia social. En esta aplicación, aspectos. Entonces, ICOP va a realizar un tamizaje, va a evaluar y después nosotros vamos a tener la capacidad de poder evaluarlo de manera más específica. Hay evaluaciones donde nos dan los resultados y además nos dan las interpretaciones de estos. Esto puede ser de manera muy objetiva, ya nosotros podemos incluso ir mucho más adelante, ¿no? Y además vamos a poder dar un seguimiento, una atención personalizada y una planeación a largo plazo para darle seguimiento a nuestro paciente. Este tamizaje va a identificar y va a evaluar varias áreas. Son las que nos dan en conjunto la capacidad intrínseca del adulto mayor. Vamos a tamizar aspectos de cognición, nutrición en el adulto mayor, visión, capacidad de visión de este paciente, si existe pérdida de la visión, además capacidad auditiva. Vamos a tamizar también cuestiones psicológicas de nuestro adulto mayor. Va a haber preguntas que van muy enfocadas a esto y van a ser una disyuntiva, ¿no? Si esto se debe a una alteración cognitiva por alguna situación psicológica o de verdad tiene una alteración por cognición de deterioro cognitivo. Puede ser que incluso en este momento esté dada por una situación aguda, ¿no? Algún delirium en ese momento. Vamos a tamizar también cuestiones como movilidad, que son sumamente importantes en un adulto mayor. Y además de esto vamos a valorar condiciones del entorno. Esto hablamos a nivel social. Con preguntas estratégicas, y cada uno de estos son como algoritmos, nos va llevando de la mano. E incluso si a ustedes les pareciera alguna de las preguntas como muy cuadradas, existen más adelante durante la misma aplicación preguntas que se vuelven a realizar para volver a evaluar estos aspectos. Y a lo mejor si no queda claro con una pregunta que ustedes consideran como muy ambigua, más adelante se puede reforzar con el resultado de alguna otra pregunta. Bueno, ya descargando la aplicación de ICOP, yo les hice la captura de pantalla. La verdad es que les ofrezco una disculpa porque pues fue la única manera práctica que yo encontré, pero bueno, no soy como mucho de captura de pantalla. Descargan la aplicación en sus celulares, gratuita, no tiene ningún costo, y la verdad es que no pesa demasiado, es muy práctica para traerla en el aparato móvil. Aquí viene una descripción muy breve de lo que se trata esta herramienta, el manual de la app. Viene incluso un apartado donde ustedes le dan clic, es para entrenar, para que ustedes se familiaricen con ella. Aquí vienen los aspectos que yo les comentaba. Vamos a evaluar vitalidad, capacidad visual, auditiva, cognitiva, psicológica y locomotriz. Estos iconos identifíquenlos muy bien porque aquí en el cuadrante superior derecho, es el icono que aparece. Entonces aquí esta parte es cognitivo, el otro es vitalidad y así cada uno de ellos. Vamos a encontrarnos con la primera pregunta que nosotros, obviamente, yo les pido que antes de poder aplicarla, la revisen muy bien, ustedes vayan haciendo ese ejercicio para que se familiaricen con las preguntas. Habrá preguntas o evaluaciones que ustedes incluso puedan modificar o que digan esto no es pertinente en un consultorio abierto, puede ser en un área cerrada, ya sé que ustedes valoren al paciente institucional o en casa, ¿no? Para que se vayan familiarizando. Incluso hay un instrumento que se aplica sobre la silla, tiene que estar en una condición adecuada para que sea válida esa prueba, ¿no? La primera pregunta tiene que ver con la cuestión cognitiva. Menciona, ¿tiene algún problema de memoria o orientación? No sabe dónde está o qué día es, por ejemplo, ¿no? Ustedes le pueden comentar al paciente.
sí, no, seleccionan, los va a llevar a la siguiente pregunta. Ahí en la segunda pregunta vamos a evaluar vitalidad. Ha perdido más de 3 kilogramos involuntariamente en los últimos 3 meses. Ustedes pueden agregarle, ¿no? Ha hecho dieta, no ha hecho dieta, y ahí lo seleccionan. ¿Ha perdido el apetito? Sí, no. Y ahí podrán tener esa disyuntiva, ¿no? Que a lo mejor es solo sí y no, nada más. En la siguiente pregunta estamos evaluando el test para capacidad auditiva. Este test es del susurro. Hay que elegir palabras que la persona pronunciar. Por eso hay que ver, obviamente antes realizan su interrogatorio directo, escolaridad, capacidad que él pueda tener, a lo mejor si tiene alguna complicación como causada secuela por algún EBC, pues a lo mejor va a tener alteración del habla, ¿no? En esa situación hay que ir siendo un poco flexible. El test de susurro hay que elegir palabras que conozcan. Aquí va a haber una prueba. Cuando ustedes vayan revisando la aplicación, van a encontrarse que en esta prueba necesitan de audífonos para que el paciente pueda colocárselos. Ustedes les aconsejo más bien que ustedes la realicen antes para que se familiaricen, incluso suban todo el tono, ya sea que lo realicen en un celular móvil, en una computadora o en una pantalla, para que se familiaricen y a la hora de aplicar este instrumento no tenga sesgos. Ajá. Entonces se hace una prueba en el oído izquierdo, luego en el derecho. ¿Tiene algún problema de la vista? ¿Están evaluando capacidad visual? ¿Le cuesta ver de lejos, de cerca? Todo este tipo de preguntas van encaminadas a evaluar la capacidad intrínseca. Aquí en el siguiente, en la pregunta número 9, vamos a realizar una prueba se aplica el instrumento SPPB. Recordemos que hay que realizarlo de manera cuidadosa para evitar caídas con el paciente. Podemos incluso echar mano del cuidador primario, ¿no? Pero hay que ver y no hay que sobrepasar el tiempo, que es el que se realiza en 14. Cada una de las detecciones nos va a decir la evaluación, qué puntaje obtuvo y cuál es el resultado, ¿no? Después de haber aplicado ese instrumento. Son instrumentos sencillos, son instrumentos de fácil aplicación. De hecho, por ejemplo, en la evaluación de estado nutricional aplicamos MNA, pero el MNA es el simple. El MNA normal pues viene de 18 ítems, en este caso viene de 6 ítems. Esto es para facilitar la aplicación. Sin embargo, como yo se los comento en ese rato, son recomendaciones, son guías, no es una situación que se imponga, ¿no? Si ustedes obtienen un resultado y para ustedes no les es congruente con la clínica, bueno, podrán incluso aplicar, por ejemplo, el MNA de 18 ítems y al final ustedes pueden decidir, bueno, sí cuadra con la clínica, o esto no, siento que no es adecuado o con esto no puede terminar un diagnóstico, tal vez, y es válido, ¿no? Porque finalmente el paciente puede mostrar algunas otras situaciones. Aquí, para evaluar alteraciones a nivel cognitivo, vamos a utilizar instrumentos, en este caso el reloj, para que ustedes tengan a la mano una hoja, un lápiz y le dicten al paciente las instrucciones de manera adecuada. Por eso les comento, si tienen un consultorio, pues que sea bien ventilado, bien iluminado, y además con mucho tiempo de previsión para... Otra de las pruebas para nosotros poder evaluar la movilidad y alteraciones de ellas es el test de equilibrio. Anda y levántate y anda, que es la de Lázaro, el test de la silla. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado también en donde el paciente se sienta para que sea de manera adecuada y no tengamos sesgos en el resultado de esta prueba, de este instrumento. Y aquí ustedes se fijan, grafica, ustedes le dan, tiene el cronómetro ahí cuando ya inicia la prueba, cuando termina, hay 3 opciones y nosotros vamos a seleccionar la que en ese momento nuestro paciente obtenga después de haber aplicado esa prueba. El test de velocidad de la marcha, pues hay que también tener un espacio físico para él que se desplace sin que exista una silla, una mesa, que esto puede entorpecer o generar incluso caídas, ¿no? En cuestiones del apoyo y asistencia social, también se van a ver evaluadas en esta parte. Ustedes lo pueden ir descubriendo a la hora de revisar la aplicación. Miren, aquí al final, después de haber realizado toda la evaluación, nosotros vamos a obtener un resultado porque la aplicación va guardando
el puntaje que obtuvo. Entonces aquí vemos, al final dice, en capacidad cognitiva, cuando se evaluó, tiene un déficit cognitivo, ¿no? Cuando nosotros evaluamos capacidad locomotriz, nos dio el resultado de las pruebas, movilidad limitada. Al evaluar vitalidad, existió un riesgo de malnutrición. Capacidad visual, pues una deficiencia visual, después de haber aplicado todos estos instrumentos. Y cuando evaluamos capacidad psicológica, pues detectamos ahí como depresión, ¿verdad? Ahí no nos va a dar el resultado de depresión leve, moderada o severo, solo es como un foco rojo de decir, bueno, con estas preguntas estratégicas obtuve esto, pero después nosotros podemos incluso revisar más detalladamente, ya enfocada intencionadamente con el paciente, volver a revalorar y bueno, decidimos si sí consideramos que tiene una alteración, ¿no? No necesariamente, y no lo hagan, bueno, tuvo depresión, voy a interrogarlo para que tenga depresión, no, eso es como a criterio suyo y también es muy válido que si ustedes tienen alguna duda, bueno, podemos incluso enviar al paciente con el médico geriatra, ¿no? O con la enfermera geriatra y poder seguirlo estudiando. Aquí viene el resumen de la evaluación y al final nosotros vamos a poder establecer un plan de atención personalizado, miren. Vamos aquí a revisar los resultados hasta ahora con el participante y sus cuidadores. En ocasiones, si el paciente tiene ya a lo mejor una alteración mental o el paciente en ese momento no se puede parar porque, no sé, tiene mucho dolor o algo, el cuidador puede ayudarnos a responder esas preguntas. No todas las preguntas. Hay que considerar cuáles sí. Por ejemplo, si el cuidador está siempre con él y dice, bueno, es que él sí come o igual ha perdido peso, y es confiable la respuesta, la podemos colocar ahí sin ningún problema. Miren, al final de que nosotros ya realizamos esa evaluación con la aplicación, podemos incluso guardar la evaluación con el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, la edad y dónde la hemos aplicado, en qué estado. Descargamos el formato, podemos compartirlo vía correo electrónico, WhatsApp, Bluetooth, ¿no? Para a lo mejor en ese momento el paciente requiere que le compartimos ese documento, se lo podemos compartir sin ningún problema y aquí tenemos los objetivos centrados en la persona. Eso es parte de lo que ustedes van a ir describiendo porque son objetivos sobre los que vamos a trabajar. Cabe mencionar que aquí no necesariamente si yo apliqué, por ejemplo, ahorita estamos en el mes de julio, si yo aplico y evalúo a mi paciente, aplico todos estos instrumentos, ¿no? No necesariamente si yo los vuelvo a aplicar en 6 meses, debe existir una modificación o tenga que superar forzosamente esos puntajes, no, o sea, podemos ir trabajando poco a poco y hacer modificaciones considerables que en este caso pues ayuden a tener una mejor funcionalidad. Habrá situaciones como déficit visual, a lo mejor el paciente tiene una situación que ya no es modificable, pero podemos hacer una intervención, tal vez quitar instrumentos en casa que no obstruyan su paso, el uso de bastón, ¿no? Que eso pueda mejorar su calidad de vida, porque lo demás igual ya no lo podemos modificar. Mayores debieran tener un acceso a servicios de salud y a tener una atención integrada. Y ese es el objetivo o lo más cercano a eso, ¿no? Para hacer un resumen sobre qué es ICOP, son siglas en inglés para la atención integrada de personas mayores. Son directrices, son recomendaciones que van a promover una atención centrada en la persona y esto va a ser encaminado a fortalecer su capacidad intrínseca y funcional para un envejecimiento saludable. Todo esto influenciado por su entorno, su contexto. Los dominios que nos va a llevar ICOP son dominios de vitalidad, capacidad psicológica, capacidad visual, capacidad auditiva, locomotriz y cognitiva. Son los dominios que ICOP está manejando. El esquema de atención general pues desarrolla 5 pasos y es sobre estos que vamos a ir trabajando. La primera es detectar pérdidas en la capacidad intrínseca. Todos esos instrumentos van enfocados a eso. Ya que nosotros detectamos esas alteraciones o esa pérdida de la capacidad intrínseca, pues vamos a evaluar entonces ahora de manera centrada e individualizada
a esta persona. Y esto va a ser en la atención primaria. Posterior a que nosotros evaluamos al paciente, entonces vamos a elaborar un plan de atención personalizada de acuerdo a su edad, a su sexo, a la ocupación, en este caso, cuestiones familiares, a la dinámica familiar, ¿no? A un contexto donde él esté desarrollado, donde viva. No podemos hacer la misma planeación no podemos elaborar un plan de atención personalizada para un paciente que está en una casa de descanso que en una situación rural o urbana. Tendrá que ser individualizado tomando en cuenta todo lo que está en su entorno. Sobre todo involucrar en este caso a cuidadores primarios y secundarios e indudablemente a la familia, ¿no? Esto nos va a garantizar los resultados y el seguimiento del plan de atención. Vamos a ir trabajando sobre objetivos para al final lograr una meta. Como les comentaba, esto es o sí tenemos que involucrar a la comunidad para apoyar a los cuidadores. Incluso hay comunidades donde tienen otra cultura, ¿no? Otra economía, donde ellos tienen que hacer modificaciones para que los adultos mayores, que cada vez son más en esta comunidad, puedan ser partícipes de esta sociedad que también esté diseñada para adultos mayores con capacidades totalmente diferentes, ¿no? Y además que nosotros, que todavía no somos adultos mayores, pues tengamos una cultura sobre todo de solidaridad con ellos. Y finalmente es una atención personalizada que va a incluir diferentes intervenciones. Obviamente poco a poco podrán ir descubriendo estas intervenciones, desde a lo mejor evitar la polifarmacia, evitar largos tiempos de espera, darle prioridad a ciertas situaciones. A veces estamos como muy acostumbrados a limitarnos en esa parte, a lo mejor por cuestiones de tiempo o de no ver más allá de. En ocasiones evaluamos al paciente y tiene desnutrición. El paciente te dice, pues es que yo no tengo hambre, ¿no? Pero si preguntamos más o involucramos a la familia, te dice, bueno, es que todos ellos, yo tengo fractura de cadera y ya no me da hambre, pero porque todos ellos comen en la sala o en el comedor y yo no me puedo mover de ahí y nadie puede ir a comer a mi habitación, entonces pues yo ya no quiero comer, ¿no? Realmente a lo mejor no es pérdida del apetito, es por cuestiones psicológicas, emocionales, perdón, ya no se integran estos y además no los integramos nosotros. Y esa modificación puede ser sumamente importante, a lo mejor para prevenir sarcopenia y prevenir fragilidad, ¿no? En ocasiones nosotros interrogamos al paciente pérdidas dentarias y el paciente te dice, tengo un diente. Entonces dices, ¿y cómo le hace para comer o cuál es la modificación que su familia o la persona que prepara alimentos ha realizado para que ella pueda comer de manera adecuada, ¿no? Ejercicio para dar más tono muscular, pero nos limitamos a solo decir ejercicio, pero realmente tiene que ser individualizado, personalizado y hay modificaciones muy sencillas que pueden hacer el cambio. Bueno, yo espero que esto sea de suma importancia para ustedes, que sea de utilidad en su práctica diaria. Finalizo mi presentación con este video, ¿cómo quieren envejecer ustedes? Agradezco su tiempo.